A ver, pensemos en una literatura que, después de décadas de un silencio forzado además, no es que solo vuelva a hablar, es que lo hace a gritos. Pues bueno, eso es ni más ni menos lo que ocurrió con la narrativa catalana en los años 70 y 80. Hoy vamos a sumergirnos en esas dos décadas, una de ruptura y otra de renacimiento, que de verdad lo cambiaron absolutamente todo. Claro, la gran pregunta es esa. ¿Cómo se pasa del silencio a la vanguardia? Porque no se trataba solo de volver a escribir, ¿eh? Era mucho más profundo. Se trataba, nada menos, que de reconstruir una identidad literaria desde cero. O sea, sí, es una historia de recuperación, por supuesto, pero es que es, sobre todo, una historia de una reinvención increíble. Vamos a ver exactamente cómo se hizo. Venga, pues empezamos por los años 70. Y aquí, la palabra clave, la consigna de la década, no era continuar, sino todo lo contrario, romper. Fue una ruptura totalmente deliberada, muy radical y, sobre todo, muy necesaria con todo lo que había antes. Y el movimiento que lo definió todo fue la llamada novela del cambio, la novela del cambio. La idea central era dejar de usar la literatura como si fuera un simple espejo de la realidad. No. En su lugar, la convirtieron en una especie de martillo. Lo que querían era coger esa realidad, romperla en pedazos y jugar con las formas, experimentar con el lenguaje para construir algo completamente nuevo. Y de repente, ¡zas!, todo era material literario. Se empezó a escribir con una libertad que era hasta entonces impensable. Hablamos de una crítica política súper afiliada, de la exploración de la disidencia sexual, algo que era totalmente tabú. Pero por encima de todo, lo que había era una sed inmensa de conectar con el mundo, de ser modernos, de ser universales y de dejar atrás, por fin, décadas de aislamiento. ¿Y quién estaba detrás de toda esta revolución? Pues una generación nueva. Se trata de autores que no vivieron la guerra de forma directa, pero que sí crecieron en la posguerra. Claro, su visión del mundo estaba completamente marcada por ese contexto, y su escritura fue una reacción directa, una necesidad casi visceral de expresar todo aquello que su generación ansiaba cambiar. Vale, y ahora saltamos a la década siguiente, a los 80. Vamos a ver cómo se construye algo nuevo sobre esa ruptura, porque si los 70 fueron la rebelión, la explosión, los 80 fueron el momento de construir algo sólido, algo duradero. Fue, en una palabra, la década de la consolidación. Y aquí la cosa da un giro de 180 grados. Ojo, porque el motor del cambio ya no eran solo los autores rebeldes escribiendo desde los márgenes, no. Ahora el impulso venía del mismísimo centro. Las propias instituciones, tanto políticas como culturales, se volcaron de lleno en apoyar la literatura. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues fue como una cadena de acontecimientos. Primero llegan los estatutos de autonomía. Después se aprueban leyes para la normalización lingüística. Y claro, de repente, el catalán vuelve a las aulas, vuelve a la vida pública. Todo este apoyo institucional fue, literalmente, como regar una planta que llevaba años y años seca. Se creó el ecosistema perfecto para que la literatura no solo existiera, sino que floreciera. Y muy importante, conectara con un público masivo. El resultado de todo esto fue una auténtica explosión de creatividad. La literatura dejó de ser una cosa monolítica. De pronto había de todo. Novela histórica para intentar entender el pasado, género negro para explorar las sombras del presente, narrativa erótica. Vamos, que el campo de juego literario se abrió por completo. Y eso hizo que todo fuera mucho más rico y, desde luego, más accesible para todo el mundo. Y dentro de toda esta diversidad se pueden identificar, digamos, dos grandes corrientes principales. Por un lado, una narrativa más simbólica, que tira de alegorías para hablar de los grandes temas. Y por otro, una corriente potentísima, muy enfocada en la memoria colectiva, en eso de mirar al pasado reciente y también al mundo rural para poder entender mejor el presente. Muy bien, hemos visto dos décadas que, en apariencia, son muy distintas, una de romper y otra de construir, pues ahora toca unir las piezas del puzzle para entender bien el legado conjunto que dejaron en la literatura catalana. Si lo resumimos, la verdad es que el viaje es fascinante. En los 70, la energía era la de la transgresión, la de la ruptura total con el pasado. En cambio, en los 80, la energía fue constructiva, la de la consolidación, y todo gracias al apoyo institucional. Al final, ruptura y construcción son las dos caras de la misma moneda, la moneda que definió este increíble renacimiento. 20 años. Es que hay que pararse a pensar en esto un momento. En solo 2 décadas, la narrativa catalana pasó de estar casi en la clandestinidad a ser un sistema literario consolidado, diverso y con un eco social brutal. Fue una transformación total que, sencillamente, redefinió su futuro para siempre. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final para reflexionar.
De la misma forma que la literatura de los 70 y los 80 fue un espejo de las transformaciones de su tiempo, ¿de qué manera las novelas que se escriben hoy en día están capturando las rupturas y las consolidaciones de nuestro propio presente? Porque la historia, como acabamos de ver, se sigue escribiendo,